Hola, ¿cómo están? Siguiendo con esta serie de problemas explicados de Física 2, ahora vamos a trabajar con el problema 9 de la guía 1 de electrostática en el vacío. Este problema pide plantear la expresión para el cálculo del campo eléctrico en todo punto del espacio producido por una distribución esférica de carga de radio R y de densidad volumétrica ρ igual ρ0 por coseno de phi. Entonces, tenemos una esfera de radio R y, en esa esfera, la carga eléctrica está repartida, distribuida en todo el volumen, pero no está distribuida en forma uniforme, sino que está repartida de manera desigual. Y esto tiene que ver con que la densidad volumétrica depende o es una función de este ángulo φ. Este ángulo φ es el ángulo polar φ de las coordenadas esféricas y también de las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas esféricas son una coordenada de longitud r, una coordenada angular θ y otra coordenada angular φ. Entonces tenemos una longitud r y dos ángulos θ y φ. Pero, ¿cómo se miden estas coordenadas? ¿Cómo se miden esta longitud y estos dos ángulos? Para responder esto, tenemos que acordarnos de que aunque no aparezcan explícitamente, en las sombras, digamos, siempre están metidos los ejes cartesianos X y Z. Tenemos los ejes X y Z y usamos las coordenadas esféricas para dar la posición de un punto P. De este punto, la longitud R se mide desde el origen O del sistema de ejes hasta el punto P, desde O hasta P, y entonces R es la distancia del punto al origen. Los ángulos se miden desde alguno de los ejes, pero cuidado, no desde cualquiera de los ejes y tampoco de cualquier forma. Aquí vemos cómo se miden. Veamos un poquito mejor eso. Primero recordemos que los ángulos se miden sobre planos. Entonces el ángulo θ se mide sobre el plano formado por el eje Z y la recta que va desde el origen al punto del cual estamos dando sus coordenadas. Esta recta es donde está la coordenada radial R, ¿no? Entonces, el ángulo θ se mide partiendo del eje Z hacia esta línea radial. Así. Después, el ángulo φ se mide sobre el plano XY, sobre este plano. Y se mide arrancando del eje X positivo hacia el eje Y positivo, pero no termina en el eje Y positivo, sino que termina en esta línea punteada sobre el plano XY, que es la proyección de la línea radial, ¿sí? Entonces el ángulo φ se mide desde el eje X positivo hasta esta línea, que es la proyección sobre el plano XY de la línea radial. Veamos cómo está distribuida la carga, que tiene una densidad de carga ρ igual ρ0 por coseno de phi. Está claro que la esfera tiene su centro en el origen del sistema X y Z, ¿no? Como vemos acá. Y que el ángulo φ, este ángulo φ que aparece en la densidad de carga, se mide desde el eje X positivo hacia el eje Y positivo, siguiendo esta circunferencia, así, de acá para allá. Si tomamos una vista superior de la esfera, o sea, si miramos desde un punto sobre el eje Z positivo, si miramos desde acá hacia abajo, vemos la esfera con los ejes X e Y así. X acá y así mirando desde arriba y con el ángulo φ medido de esta forma. Por otra parte acá vemos que la densidad de carga es proporcional al coseno de φ. Por eso, en todos los puntos donde φ valga 0, que son estos sobre el eje X, o hacia arriba y hacia abajo del eje X, o sea, hacia los z positivos y los z negativos, siempre sobre el eje X, para todos esos puntos el ángulo φ vale 0. Y si el ángulo φ vale 0, este coseno vale 1. Entonces todos estos puntos van a tener una densidad ρ igual a ρ0. De la misma manera, en todos los puntos con coordenadas φ igual a pi, la densidad va a ser
ρ igual a menos ρ0. ¿Por qué? Porque el coseno de pi es menos 1. Estamos hablando de todos estos puntos, ¿no? Los que están en el eje X negativo o por arriba o por debajo del eje X negativo. Entonces, para todos estos puntos, todos los puntos que vemos sobre esta línea van a tener una densidad de carga ρ igual a menos ρ0. Y en los puntos con phi igual a pi sobre 2 o 3pi sobre 2, la densidad de carga va a ser 0. ¿Por qué? Bueno, porque el coseno de pi sobre 2 o coseno de 3pi sobre 2 es 0. Estamos hablando de los puntos que estén sobre el eje Y, ya sea de este lado positivo o de este lado negativo. Todos estos puntos a los que nosotros los vemos sobre el eje Y, todos esos puntos van a tener densidad de carga nula, densidad 0. Podríamos repintar la esfera. Podríamos dejar el azul para las zonas positivas y el rojo para las negativas. Nos quedaría la esfera con un hemisferio en azul, en degradé hacia el blanco, y otro hemisferio comenzando un degradé que va del rojo al blanco. Entonces, tener pintada la esfera nos puede ayudar para decir alguna cosa del campo eléctrico más adelante. Y digo esto porque fíjense que el problema no nos pide calcular el campo, sino plantear una expresión para el cálculo del campo eléctrico. ¿Cómo interpretamos la consigna entonces? La interpretamos como que nos piden avanzar con el cálculo del campo hasta donde podamos. Quizás no lleguemos a calcular el campo y nos tengamos que contentar con una expresión con la cual habría que trabajar un poco más para llegar finalmente a obtener el campo eléctrico. ¿Y cómo comenzamos a calcular el campo? Bueno, ya venimos con cierto entrenamiento y sabemos que para calcular el campo eléctrico tenemos una expresión integral que se origina en la ley de Coulomb aplicada a cargas distribuidas. Acá tenemos la integral para calcular el campo producido por una distribución volumétrica de carga. Fíjense que en esta integral tenemos dos posiciones, R y R'. R es la posición del punto donde queremos calcular el campo, por eso se llama punto campo. Es este punto, ¿no? Con posición R. Por otro lado tenemos a R', que es la posición variable de los diferentes puntos donde tenemos distribuida la carga. Estos son los puntos fuente. Los puntos fuentes son entonces estos, con esta posición adentro de la esfera. En nuestro caso, son todos los puntos de la esfera. Estas son las dos posiciones entre las que debemos distinguir en esta integral. En la integral aparece la posición relativa del punto campo respecto del punto fuente, ¿no? Es decir, aparece esta diferencia y este vector R menos R'. Y también aparece la distancia entre los puntos campo y punto fuente. La densidad volumétrica de carga, que depende de la posición, la tenemos que expresar ahora en la posición donde hay carga, o sea, en R' y no en R. Por eso aquí tenemos R' y acá tenemos Φ'. El volumen donde está distribuida la carga es el volumen que corresponde a todas las posiciones R'. Por eso tenemos acá a B' y acá al diferencial de volumen B'. Por afuera de la integral tenemos a todo este factor, que es la constante de Coulomb en el vacío. Esta constante aquí está expresada en términos de la permitividad del vacío, que es esta constante epsilon 0. Ahora tenemos que avanzar con la integral hasta donde podamos. Vieron que antes de resolver la integral hay que dar una serie de pasos para plantear las cosas que están dentro de la integral. La secuencia la podemos poner en 5 pasos, que son: primero, expresar el elemento de volumen de B'. Segundo, ubicar y expresar convenientemente un punto genérico de posición R' de la región cargada. Tercero, expresar el punto de posición R donde queremos calcular el campo. Cuarto, calcular la diferencia R menos R'. Y quinto, calcular el módulo de esa diferencia. Para desarrollar el elemento de volumen
hay que identificar qué variables de integración conviene tomar. Estas variables de integración están metidas en el diferencial de volumen de B', o sea, en este diferencial de B'. Y no son otra cosa que las coordenadas de posición R' del punto fuente, o sea, la posición R' de este punto, ¿no? No hay mucho para elegir, cartesianas, cilíndricas o esféricas. ¿Cuál es el criterio para elegir las coordenadas de integración? Y bueno, yo diría que tiene que ver con las coordenadas que aparecen en la distribución de carga y con la forma de la región donde tenemos que integrar. O sea, fijarnos cómo es la función ρ, que da la densidad de carga, y cómo es la forma del recinto de integración, que en este caso es esta esfera. En nuestro problema, entonces, todo indica que elijamos las coordenadas esféricas, R', θ' y φ'. Acá tenemos las coordenadas de integración esféricas, el diferencial de volumen en coordenadas esféricas. Todo primado, ¿no? El segundo paso es expresar en esas coordenadas de integración la posición de los puntos fuente, R'. Pero cuidado, R' es un vector, y un vector tiene un valor numérico y una orientación en el espacio. Las coordenadas nos permiten hallar el valor numérico de un vector, pero ellas no son suficientes para encontrar la orientación espacial de un vector. Para esto están los versores. El caso que más conocemos es usar coordenadas cartesianas y versores cartesianos. Acá tenemos a R' escrito en coordenadas y versores cartesianos. Las coordenadas cartesianas son x', y' y z', y los versores cartesianos son y, j, k. Pero ya dijimos que vamos a emplear coordenadas esféricas. Por eso hay que expresar x' como función de R', θ' y φ'. Lo mismo con y' y z'. Aquí ya hicimos el cambio a coordenadas esféricas. Pregunta: ¿también cambiamos los versores cartesianos por los versores esféricos? No, porque los versores esféricos, y también los cilíndricos, cambian con la posición del punto. O sea, cambian cuando vamos recorriendo la región de integración, y así formarían parte del integrando y habría que integrarlos también. Los versores están metidos acá en la integral. Entonces, lo que conviene es dejar los versores cartesianos porque ellos son siempre los mismos. No importa si nos movemos de un punto a otro. Los versores cartesianos no cambian con la posición. Escribimos el vector R en coordenadas esféricas y versores cartesianos y completamos así el tercer paso. Cuidado, ¿no? Las coordenadas van sin primar, ¿no? Estas coordenadas θ y φ van sin primar. En el cuarto paso hacemos la resta R menos R' con los vectores que hallamos antes, con estos dos. El último paso antes de intentar resolver la integral es escribir el módulo de la diferencia entre los vectores R y R' en la forma más sencilla posible. Empezamos sumando los cuadrados de estos paréntesis, y después sacando la raíz cuadrada de esa suma o elevando todo a la 1/2, ¿no? Ahora desarrollamos estos cuadrados, sacamos factor común y agrupamos de manera conveniente. Y luego usamos la igualdad trigonométrica fundamental y una identidad trigonométrica. Al final, obtenemos una expresión más reducida para el módulo de la resta R menos R', que es la distancia del punto campo al punto fuente. Ya tenemos todo para armar la integral de volumen, pero antes de eso, desarrollemos la integral de volumen en una integral triple y pongamos los límites de integración. Aquí tenemos los límites para integrar en la esfera de radio R. Con esos límites, y al reemplazar el diferencial de volumen, la integral triple nos queda así. Ya vemos que al reemplazar los otros factores, la integral va a quedar bastante larga. En realidad, la integral va a tener tres componentes, porque el vector campo eléctrico, que es el resultado de la integral, este vector, ¿sí?, tiene tres componentes, en X, en Y y en Z, ¿no? Entonces, para una esfera con esta densidad de carga, obtenemos una expresión para su campo eléctrico
en coordenadas esféricas y según los versores y JK, los versores cartesianos. O sea, el campo va a quedar expresado en componentes cartesianas. Y aquí ya tenemos lo que nos pedía el problema. Llegamos a una expresión para el cálculo de las tres componentes del campo eléctrico. Estas tres componentes del campo eléctrico en todo punto del espacio producido por una esfera cargada con densidad ρ igual a ρ0 por coseno de φ. Tenemos las tres componentes cartesianas del campo EX, EY y EZ en todo punto del espacio definido con coordenadas esféricas r, θ y φ. Podemos ver que las integrales no son sencillas de resolver, pero con la ayuda del análisis de la distribución de carga que hicimos anteriormente, podemos adelantar alguna característica del resultado para el campo, en ciertas posiciones particulares. Por ejemplo, si nos paramos en un punto sobre el eje Z, podemos ver por la simetría de la distribución de carga que el campo en ese punto va a tener solo componente en X y con sentido hacia menos X. Esto se obtiene también de resolver para este caso las integrales de EY y de EZ, y viendo que valen 0.